Buen día para todos, el Señor les bendiga. Vamos a orar, a presentar este tiempo en manos del Señor. Dios de los cielos, santo eres tú. Hoy, tú una vez más has extendido tu misericordia a nosotros, a este puñado, Señor, de personas, de creyentes, que vienen hoy con disposición de adorarte, que vienen con anhelo y sed de ti. Gracias por el privilegio y la oportunidad. Rogamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que hables a nuestras vidas y que nos des luz a través de la Escritura, por medio del ejemplo que vivieron los hermanos allí en la iglesia del primer siglo. Que nos ayudes a retener, a recopilar toda esta información santa que nos sirve para crecer, avanzar y estar firmes en nuestras convicciones bíblicas. Usa, Señor, mi vida. Usa mis labios y que tu palabra sea expuesta de una manera concreta, sincera y sana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como bien usted lo sabe, y para poner en contexto las personas que nos acompañan hoy por primera vez y aún las que quizá nos escuchan por medio de las redes, hemos venido estudiando el libro de los Hechos. Hemos venido haciendo una serie expositiva sobre el libro de los Hechos y como usted lo pudo ver, lo leyó el hermano Juan Sebastián, estamos en Hechos capítulo 27 y hoy, como lo leímos, vamos a mirar los versículos 27 al 36. El título de la enseñanza es El tercer viaje misionero de Pablo. El arresto de Pablo, enfrentando el fanatismo religioso. El arresto de Pablo, enfrentando el fanatismo religioso. Y antes de entrar en materia, en los versículos que vamos a estar mirando en esta mañana, quiero hacer una corta introducción, como usted bien lo sabe, y es la siguiente. Vivimos en medio de un mundo donde el fanatismo se ha vuelto el fundamento principal para muchas personas. La verdad escritural pasa a ponerse de un lado para sustentar la verdad de tradicionalismos y fanatismos bajo el juicio que tiene cada persona en lo que cree y en lo que ha sido motivo de fe según sus creencias, según sus corazones y según lo que ellos piensan. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar estos escenarios, debido a que las personas que no han conocido la verdad de Cristo han decidido caminar en sus vidas sustentando su creencia en lo que ven, mas no en su fe. Sus ojos fanáticos
se han condensado en los supuestos moveres del Espíritu de Dios. Sus ojos fanáticos se han condensado en sus templos extravagantes, adornados de elementos que parecen escenarios de conciertos donde no se adora al Señor. Sus ojos han estado concentrados en doctrinas humanas, colocándolas por encima de las de Dios. Sus ojos, hablando de los corazones que no han conocido la verdad, ¿no? Sus ojos han estado firmemente sostenidos, que por sus aparentes obras lograrán un espacio en la eternidad junto a Cristo. Esto causa el fanatismo. Es tan inaudito lo que ha sucedido con el fanatismo religioso que hasta el nombre de Cristo lo usan para sustentar pensamientos, visiones, idolatrías, sanidades, aún por medios que se mueven en la oscuridad. Es tan inaudito el fanatismo que hasta el nombre de Dios lo han usado para atentar contra la vida de otros. Todo esto, además de otras cosas que quizá no menciono y de pronto usted y yo podemos tener en mente, sucede por lo que dije hace un momento, y es porque el hombre quiere caminar y sustentar su creencia en lo que ve y no en la fe verdadera, obviando lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7, que dice la Escritura: porque por fe andamos y no por vista. Prácticamente, mi querido hermano, todo esto y mucho más fue lo que enfrentó la iglesia y los hermanos misioneros en el primer siglo. Hechicería, magia, falsos maestros, salvación por obras, legalismos que sustentaban un fanatismo religioso y que era el pan diario de todos aquellos hermanos que se sostuvieron por la verdad de Cristo y que fueron ejemplo en su lucha y en sus convicciones y firmeza por la verdad que también hoy debería atañer nuestras almas y nuestras vidas. Para Pablo no fue la excepción cuando él llega a Jerusalén. Para Pablo no fue la excepción. Lucas nos narra en esta parte del libro de los Hechos, ¿cierto?, cómo fueron los sucesos luego de que Pablo, después de hacer un voto, entrara al templo en el tiempo de las celebraciones, que era la fiesta del Pentecostés. Lucas nos empieza a narrar cómo fueron esos sucesos cuando Pablo entra al templo. Y es notorio que cuando Lucas nos hace mención en el versículo 27, habla sobre el cumplimiento, o estaban por cumplirse 7 días, ¿cierto? Pero quiero decirle algo, estos 7 días no hacían referencia a los días de la fiesta, sino a los días, que Pablo estaba cumpliendo junto con otros 4 hermanos judíos el voto nazareno, que habían hecho para que se purificaren y poder entrar al templo y acordar con el sacerdote la ofrenda de sacrificio para consagrar ellos al Señor. Esto era conforme al rito judío, y aunque esto era así, era claro que Pablo quería demostrar por medio de ese voto, como lo vimos hace 8 días en la enseñanza, su obediencia al Señor. Él quería demostrar esa obediencia de lo que Dios había ordenado, ¿cierto? Y también quería ser testimonio de esa obediencia a los cristianos judíos que habitaban allí en la iglesia de Jerusalén. Quiero decirle algo, y es que para Pablo el templo era un lugar seguro. Para Pablo el templo era un lugar seguro, pero también era un lugar a la vez peligroso.
Para ese entonces recordemos que el mismo Espíritu de Dios permitió que él fuese allí. En algunas enseñanzas posteriores o anteriores, estuvimos hablando de esto. Para ese entonces usted y yo debemos recordar que el mismo Espíritu Santo permitió que él fuese ¿a dónde? A Jerusalén. Y aún Pablo, advertido, iluminado por el mismo Espíritu de Dios, sabía que su vida correría peligro en Jerusalén. El templo era seguro para aquellos judíos que se habían sometido a ritos de purificación. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ser acusados de violar las costumbres judías, por lo tanto se volvía un lugar seguro para los judíos. Y como lo dije hace un momento, a la vez también era un lugar muy peligroso para la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque para muchos de los judíos que llegaban allí, recordemos que en las fiestas se concentraban todos los judíos que habitaban en Asia Menor, en algunos lugares de Europa y allí en Palestina, ¿cierto? Se concentraban todos los judíos para ir y presentarse delante del Señor y ofrecer su ofrenda a través de los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, para muchos judíos que llegaban allí para las fiestas, Pablo sí representaba una amenaza. Por eso digo que aún también era un lugar seguro para un judío que se presentaba a presentar voto, pero era para Pablo quizá el lugar más peligroso también en el momento. Porque él representaba amenaza a muchos judíos que provenían de lugares por donde él había pasado llevando el mensaje de Cristo. Recordemos sus dos viajes anteriores. Aún y con todo eso, Pablo es arrestado, ¿cierto? Y es acusado por sus compatriotas de atentar contra la ley de Moisés y contra el templo, y enfrenta enseguida, después de que pasa eso, enfrenta un fanatismo religioso que se levantó en medio de la multitud con el único propósito de él ser enjuiciado o de llevarlo a ser enjuiciado, pero también a través de argumentos encontrar la excusa para poder atentar contra la vida de Pablo. Ese era el propósito que se iba a desencadenar allí. Ya que ellos manifestaban que aquellos judíos que entraran al templo impuramente, más adelante vamos a ver eso, eran acusados y sujetados a pena de muerte. Pero como le dije, ya vamos a desglosar esta parte. Estos versículos que estamos mirando, vemos cómo el fanatismo religioso ataca la verdad. Y también nos ayudarán a entender a nosotros como iglesia hoy en día ciertas cosas que nos ayudarán para cuidarnos y enfrentar situaciones que pueden provenir de estos mismos vientos, fanatismo religioso. Vamos a mirar 3 puntos generales. 3 puntos generales que nos guiarán en el contexto de lo que sucedió allí. Y el primer punto es: el fanatismo religioso resiste a la verdad y usa argumentos falsos para defenderse. El fanatismo religioso resiste a la verdad y usa argumentos falsos para defenderse. Leamos una vez el versículo 28 y el 29, dice la Escritura: dando voces, varones israelitas, ayudad, gritaban ellos, ¿no? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, decían los judíos. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.
Si usted y yo observamos lo que nos muestran estos versículos, el autor hace referencia a varias cosas que argumentaron los judíos en contra de Pablo. Y además de eso, usan un principio para pedir auxilio de una manera errónea, pasando por encima de las autoridades del templo. Y además de eso, mis hermanos, hacen uso de argumentos mentirosos, falsos, que no eran reales y que se movían bajo suposiciones. Por eso le dije que en este primer punto íbamos a mirar que el fanatismo religioso resiste a la verdad y usa argumentos falsos para defenderse. Por lo sucedido allí y por lo que Lucas nos dice en el versículo 27, estos judíos provenían de Asia, ¿cierto? Y al parecer eran de la ciudad de Éfeso, o venían de la ciudad de Éfeso. Probablemente habían reconocido a Pablo cuando entró allí en el templo de Jerusalén. Estos judíos de Asia habían estado esperando la oportunidad para levantarse contra el apóstol Pablo y atentar contra su vida. Mas cuando ellos habían quedado resentidos por todo lo que había ocurrido allí cuando Pablo fue en visita a Éfeso. Recordemos, Hechos capítulo 19, versículo 8 al 16, perdón. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 16. Mire lo que dice la escritura. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿en dónde? En Éfeso. Habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Algunos, ¿quiénes eran? Judíos. ¿A quién maldicieron? A los que le decían del camino. ¿Y quiénes eran? Los cristianos. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo habitó en Éfeso. De manera que todos los que habitaban ¿en dónde? En Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, más adelante vienen los libros, ¿cierto?, que quemaron, que valían un montón de dinero. Y después viene lo que pasó con el platero, ¿cierto? Todo ocurrió allí en Éfeso. Pero mire, todo esto causó suficientes razones para que estos judíos, ¿cierto?, estos judíos que se habían apartado y que en ellos había crecido un sentimiento en contra de Pablo, estos judíos se levantaran contra el apóstol y cuando vieron allí en Jerusalén, encontraron un lugar perfecto para ocasionar un alboroto. Encontraron ese lugar perfecto para ocasionar un alboroto. Usted se imagina judíos de todos lados, miles, millones quizá, llegando al templo allí a Jerusalén. Y estos hombres judíos que venían de Asia, posiblemente, como lo vimos, de Éfeso, levantaron su voz y vieron la oportunidad perfecta para atentar contra el apóstol Pablo, porque sí que tenían argumentos en sus corazones. Encontraron el lugar perfecto.
Y ellos sabían que allí la voz de muchos de ellos, y más si eran judíos, reconocidos con otros, iban a poder más contra la voz de uno o contra la voz de 5. Recordemos que Pablo estaba con otros 4 más. Es por eso que cuando vemos el versículo 28 en su comienzo, Lucas nos transmite lo que estos judíos hicieron. ¿Qué hicieron? Gritaron a los israelitas. Y que gritaron, ayúdenos. Pidieron ayuda. Ellos querían lograr adeptos. Ellos querían lograr adeptos para poder ocasionar una revuelta y cumplir su cometido en contra del apóstol Pablo. Pero hay algo bien interesante aquí en este primer punto y quiero que los miremos. Son 3 cositas muy puntuales. Y la primera es que el fanatismo religioso usó una acusación llena de mentiras. El fanatismo religioso usó una acusación llena de mentiras. Si usted y yo podemos mirar de nuevo el texto, aunque no lo vamos a leer, pero creo que usted ahí ya lo tiene en mente según el contexto, encontramos que hubo 2 acusaciones directas en contra de Pablo. 2 acusaciones directas. La primera es que lo acusaban de enseñar a todos por todas partes. Lo acusaban de enseñar contra la ley de Moisés y contra el templo. Y esta acusación o cargo revela una exageración. Una exageración. ¿Por qué? Porque cuando ellos acusaban y usan la frase, o bueno, Lucas nos manifiesta a través de esta frase, todos los hombres, era porque de ellos salía, de estos judíos salía de su boca, que Pablo enseñaba a todos los hombres. Y esta frase, ¿cierto?, nos muestra que es una frase inclusiva. Y cuando es una frase inclusiva, al ellos transmitirlo a todos los judíos que estaban allí, a todos los israelitas, a los cuales pedían ayuda, en su mente lo primero que se viene es que este hombre al cual estaban acusando estaba enseñando en todo lugar a todos los hombres, incluido Jerusalén. Eso es una exageración. Eso es una exageración. Porque Pablo no solo enseñó a gentiles y a judíos, eso es cierto, pero fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén, en sus viajes. Y hasta ahí no tiene nada de erróneo, hasta ahí no tiene nada de exageración. Sino que esta acusación o cargo, con esta frase inclusiva, como le dije hace un momento, hace referencia también que Pablo enseñó y predicó en Jerusalén, y esto es falso. Esto es falso. Pablo no enseñó en Jerusalén. Por eso, la acusación que estos hombres levantan contra Pablo es una acusación errónea y llena de mentiras, exagerada. Y la acusación manifestaba qué tipo de enseñanza hacía Pablo, colocando a todos los judíos ortodoxos a favor del argumento que supuestamente se decía sobre la enseñanza que Pablo transmitía. Y es notorio que en lo que hemos visto en el libro de Hechos, Pablo nunca enseñó en contra de la ley de Moisés. Sí instruyó a los judíos en las sinagogas, como le dije hace un momento, en los viajes misioneros, sí instruyó a los judíos, pero nunca enseñó en contra de la ley de Moisés. Los instruyó por donde él pasó, los instruyó en cuanto a las leyes ceremoniales, manifestando que habían sido cumplidas por Cristo y que aún también la ley moral había sido cumplida por Cristo. Él instruyó en eso, pero nunca enseñó en contra de ellas, nunca. Más bien, Pablo enfatizó el significado y la aplicación de la ley moral de Dios, como lo hizo en Atenas y también en la misma ciudad de Éfeso. ¿Sí recuerdan? Sobre la adoración y la idolatría, ¿cierto? Él enfatizó
porque solo se debía adorar al único y verdadero Dios. Nunca levantó palabra contra la ley. Nunca. La segunda acusación que encontramos aquí en estos versículos fue en cuanto a lo del templo. Los judíos manifestaban que Pablo estaba enseñando o estaba levantando palabras, instrucción en contra del lugar, en contra del templo. Pero eso es una exageración y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, Pablo no hubiese ido a Jerusalén a cumplir su voto y a presentarse en el templo para purificarse. Si hubiese sido así. Y junto con otros 4 judíos. Si hubiese sido así. Le dije que habían 3 cositas interesantes aquí. La segunda, en este primer punto principal. Los judíos, el fanatismo religioso, ellos procedieron a pedir ayuda de una manera equivocada. Procedieron a pedir ayuda de una manera equivocada. Cuando ellos piden a gritos ayuda, lo hacen como lo dije hace un momento. Eran buscando adeptos, o coimas como decimos hoy en día, para que se estuviese a favor de los argumentos que se iban a levantar en contra de Pablo, y más para que la turba que se levantara fuera difícil de controlar. Ellos lo hicieron con ese propósito. Pero este tipo de auxilio o ayuda que levantaron estos judíos de Asia se hizo de una manera no oficial, pasando por encima de las normas que había dentro del templo y en conclusión, por así decirlo, por encima de las autoridades. Algunos pasajes ya vistos nos muestran el proceder correcto que había cuando se presentaba una situación así. Nos muestran el proceder correcto que había en el templo. Recordémoslos, Hechos capítulo 5, 24 al 26, dice lo siguiente: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Notan lo que era ordenado? ¿Quiénes tenían el derecho de arrestar a las personas que aparentemente causaban turba dentro del templo? ¿Nota lo que era ordenado? Esto es diferente a lo que estaba pasando allí cuando Pablo estaba en el templo, cuando volvió a Jerusalén. Y mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron ¿qué? Mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Notemos que en estos pasajes donde Pedro y Juan son encarcelados, el proceder correcto dentro del templo era a cargo ¿de quién? De los alguaciles, del jefe de la guardia, de los comandantes o también llamados tribunos. Pero en el caso de Pablo no fue así. Cuando se le arrestó fue a cargo ¿de quién? De los mismos ¿qué? Judíos. De los mismos judíos. Note lo que había en el corazón de estos judíos de Asia. Habían alimentado una ira para atentar contra la vida del apóstol Pablo. Y ellos no tenían el derecho ni la autoridad para hacer tal cosa porque no era su legislación. Tercer punto ahí, en este punto principal, y es que el fanatismo religioso usa supuestos argumentos. Al leer de nuevo los versículos 28 y 29, pero el 28 desde la parte B, encontramos algo bien interesante. Y es lo siguiente, note, 28 parte B, le dije: y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Era lo que decían los judíos, ¿cierto?
porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Acusaban a Pablo de meter personas gentiles dentro del templo. Aquí vale la pena que recordemos algo, y es lo siguiente. Y es que los gentiles tenían un lugar en el templo, pero de ese lugar para allá no podían cruzar. Ellos no podían entrar a los atrios de las mujeres, ni podían entrar a los atrios de los mismos israelitas o judíos. No, se les tenía prohibido. Porque si ellos hacían eso, los gentiles, los griegos, si hacían eso dentro del templo, eran arrestados y esta era una sentencia de muerte para ellos. Basado en esto, los judíos argumentaban con supuestos, ya que al manifestar esto decían que un hombre llamado Trófimo, oriundo de Éfeso, a quien habían visto con Pablo en Éfeso, a quien ellos habían visto con Pablo, en compañía de Pablo en Éfeso, estaba con Pablo allí en Jerusalén. Ellos manifestaban eso y pensaban que uno de los 4 hombres que había entrado con Pablo a cumplir su voto era Trófimo. Entonces note que eran supuestos. Dentro de las acusaciones falsas, mentirosas, argumentaron en supuestos, en chismes, por así decirlo. Y esto fue más una suposición de los judíos de Asia, porque su furia no dependía más sino de rumores. Como podemos ver en este primer bloque, ya vamos a pasar al segundo. En este primer bloque es claro que Pablo tuvo que enfrentar el puro fanatismo religioso de los judíos. El puro fanatismo religioso de los judíos. Donde allí se levantaron acusaciones falsas, actuaron de una manera equivocada y además de eso usaron argumentos que estaban basados en suposiciones y ¿qué? Y chismes. Lo acabamos de ver. Pero quiero decirle algo a manera práctica hoy para nosotros como iglesia. Es notorio que la iglesia de Cristo hoy enfrenta este tipo de situaciones, en donde el fanatismo religioso se ha levantado en contra de la verdad. Y aquí viene una buena deducción en esta práctica. Y es que todos, absolutamente todos, decimos manifestar que predicamos la verdad. Absolutamente todos. Encierre a todas las iglesias donde se abre la escritura y para cada uno en su pensamiento y en su razón, se cree que se predica la verdad. Todos dicen defender la verdad, pero de algo debemos estar seguros usted y yo, mi querido hermano, y es que las iglesias que defienden la verdad verdaderamente, entiéndame, son aquellas que tienen como marca en su confesión la sola escritura. Y ahí nos damos cuenta que entonces no son todas las que defienden la verdad. Nos damos cuenta que no son todas las que defienden la verdad. Y saben, esas iglesias o esos lugares que defienden la verdad, en donde la sola escritura es el estandarte, es la máxima autoridad, se les censura y se les acusan con mentiras, así como pasó con el apóstol Pablo. Las acusan ganando adeptos y colocando a otros en contra para quedar bien los que se levantan con supuestos. Eso pasa con las iglesias que defendemos la verdad.
con las iglesias donde la Escritura es la autoridad absoluta de parte de Dios para su funcionamiento. Mis hermanos, quiero decirles algo, y es que estemos preparados para afrontar situaciones si es que ya no las hemos vivido y escuchado, donde se nos tilda de legalistas, donde se nos dice que no hay un mover del Espíritu Santo, donde se nos acusa de oprimir a las familias porque guardamos el día del Señor y porque las familias no tienen un tiempo de recreación los domingos. Se nos acusa donde también se nos dice que somos aburridos y cuadriculados porque no tenemos un grupo de alabanza con show e instrumentos que le roban la atención al único que merece la adoración. Se nos acusa que no somos verdaderos porque no tenemos un crecimiento exponencial. Se nos acusa que somos machistas porque subyugamos a las mujeres ya que ellas no pueden ser pastoras. Todo esto y mucho más son acusaciones levantadas por el fanatismo religioso. Y muy probablemente quiero decir algo, porque no quiero decir que hay perfección. Muy probablemente usted y yo, como mortales, pecadores, imperfectos, erramos en muchas cosas. Eso es cierto y lo reconocemos y pedimos ayuda al Señor para que nos guíe cada día. Pero hay algo bien claro, y es que la sola Escritura, que es la palabra de Dios, esa sí es perfecta. Esa sí es perfecta porque proviene ¿de quién? Del mismo Dios. Y entre más ligados estemos a ella, más enemigos se van a levantar en contra de nosotros. Entre usted y yo, entre las iglesias, sean más bíblicas y más ligadas a la sola Escritura, más enemigos se van a levantar en contra de nosotros. Y quiero decirle algo además. Note que todas estas cosas por las que somos señalados, además de que usted y yo podamos tener en mente otras, y que yo acabo de mencionar, note que todas estas cosas por las que somos señalados no tienen un argumento bíblico consistente, sino lo contrario, se desligan de la Escritura. Lo que acabo de decir en cuanto a manera práctica de ejemplo, note que de lo que se nos acusa no tienen un argumento bíblico consistente. No lo hay. Recuerde lo que acabo de decir en cuanto a las acusaciones que se nos hacen. No hay un argumento bíblico consistente, porque todas se desligan de las Escrituras. Punto número 2, y es el fanatismo trae alboroto y trae aniquilación. El fanatismo trae alboroto y trae aniquilación. Versículo 30 al 31, parte A. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Versículo 31, parte A. Y procurando ellos matarle. Toda la ciudad se alborotó. La palabra aquí conmovió significa que toda la ciudad entró en confusión y que toda la ciudad se alborotó. Mas cuando todos los que estaban allí eran judíos ortodoxos, religiosos y legalistas, y fue tanto lo que ocasionó el grito de ayuda de los judíos de Asia, que lograron su principal cometido. ¿Cuál era? Atentar contra la vida de Pablo. Desocuparon su ira hasta coger a Pablo, arrastrarlo fuera del templo y llevarlo casi hasta la muerte. Desocuparon su ira. ¿Por qué lo llevaron fuera del templo? Esto es porque ellos sabían que no podían derramar sangre dentro del templo porque lo contaminaban. Ellos lo sabían. Es por eso que ellos decidieron arrastrarlo, dice Lucas, fuera de las puertas del templo, con el fin de acabar con la vida del apóstol, golpeándolo y apedreándolo, tal y como sucedió con la vida del primer mártir, Esteban.
Quizás el Señor mismo, voy a decir algo, quizás el Señor mismo permitió que Pablo tuviera esa misma experiencia, ese mismo sentimiento que tuvo Esteban, más cuando él fue testigo de lo que sucedió con Esteban, que lo arrastraron fuera de la ciudad, lo golpearon y lo apedrearon hasta causarle la muerte. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 58 nos recuerda esto. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos ortodoxos, los fanáticos religiosos. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Predicando qué y defendiendo qué? La verdad. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba. Pablo sintió lo mismo que sintió Esteban. Ese sufrimiento y esa desazón de pensar que estaba a puertas de ser asesinado, y todo por la locura del fanatismo religioso, que procedió de los mismos compatriotas, tanto para Esteban como para Pablo, los mismos compatriotas del apóstol Pablo, por los cuales el mismo Pablo se ofrecía como anatema para que ellos pudieran conocer ¿a quién? A Cristo. Y esto es muy similar aún con lo que ocurrió con Esteban. ¿Por qué? Porque tal y como Pablo se ofreció como anatema para que ellos conocieran a Cristo, ¿qué hizo Esteban? Le pidió al Señor que no les tomara eso que habían hecho con él, ¿como qué? Como pecado. Hay similitud, ¿no? ¿Qué forma de enfrentar esta situación? Mis queridos hermanos, como le mencioné hace un momento, y es por todo lo que pasa en las iglesias verdaderamente, que tienen como estandarte la sola Escritura, y es que también seremos sometidos a que se nos señale en medio de la ciudad. También seremos sometidos a una que se nos señale en medio de la localidad donde fungimos como iglesia, generando con acusaciones falsas una forma de aniquilarnos. Y aunque la reacción no sea la misma de arrastrarnos y golpearnos, sí pueden aniquilarnos, con la lengua y con la boca. Y la iglesia de Cristo debe estar preparada para esto, para mucho más. Santiago dice en su carta que la lengua es un miembro tan pequeño que puede ocasionar un incendio demasiadamente grande. Y aunque como iglesia debemos guardarnos de caer en hacer uso de la lengua de esta manera, también debemos prepararnos para soportar toda la manera que se levanta de aniquilación por causa de la verdad. El alboroto y la aniquilación religiosa del fanatismo religioso puede proceder de adentro, así como pasó con Pablo. ¿Quién lo estaba acusando? Sus mismos compatriotas. Pablo era judío y los judíos fueron los que se levantaron contra él. Asimismo puede suceder en la iglesia, y esto es una verdad que aunque nos cuesta, puede suceder. Asimismo puede suceder en la iglesia. Y de esto, mis queridos hermanos, debemos cuidarnos. Primero, de no caer en fanatismos religiosos, porque si enseñamos la verdad y nuestro estandarte es la sola Escritura, debemos ser ejemplo de esa verdad. De otra manera, podríamos entrar en la categoría de ser fanáticos religiosos. Cuando usted y yo enseñamos la verdad, pero no somos ejemplo de esa verdad, podríamos caer en la categoría de ser fanáticos religiosos legalistas. Así como eran los fariseos que enseñaban, pero no eran ejemplo de lo que ellos hablaban. Cuidado con caer, mi querida iglesia,
en usar el medio religioso, en usar el medio de gracia de la palabra para cambiar a otros y no cambiarse a uno mismo. Cuidado con caer en eso. Un fanático legalista religioso usa la palabra para aniquilar a los demás, pero no aniquilar su remanente de pecado. Es muy común en las iglesias encontrar esto. Es muy común encontrar en las iglesias personas que piensen o digan lo siguiente: qué lástima que no vino tal hermano, porque esta palabra sí que era para él. Qué lástima. Hoy no vino sutanito ni sutanita y esta palabra era para él. Es que él o ellos la necesitaban. Es que si la hubiera escuchado, siempre pensamos o siempre se piensa. Y quiero hacerle una pregunta: ¿qué tenemos ahí en el ejemplo? Un fanático religioso. ¿Acaso no soy yo el primero el que debe recibir la palabra? ¿Acaso no es a mí a quien está hablando Dios a través de la Escritura? ¿Acaso no es a mí a quien el Señor habla para que yo asuma eso? Es muy común encontrar este tipo de situaciones hoy en día de las iglesias. Por eso, como hacía Pablo, lo acusaron los mismos judíos, gente de él mismo, sus compatriotas. Iglesia, debemos tener cuidado de poder caer en este fanatismo religioso. Tengamos cuidado con eso. Que este tipo de pensamientos, como nombré en el ejemplo, no sean parte de nuestro corazón. No sean parte de nuestro corazón. Es muy común también encontrar hoy en día personas que se dedican a encontrar el punto oscuro en la enseñanza. Es muy común encontrar hoy en día personas que se dedican a encontrar el error en la enseñanza para caerle al predicador. Es muy común. Y estas personas dejan la humildad de un lado para dar el paso al orgullo envanecido por el conocimiento. Esto se ha vuelto común también. Gloria a Dios por la santa verdad de la Escritura. Pero como lo dije hace un momento, no somos perfectos. Y como lo dije hace un momento, necesitamos de la gracia del Señor. Porque somos mortales, pecadores, erramos. El perfecto es el Señor, el predicador no. Porque si fuese así, ¿para qué necesitamos a Cristo? Pero es muy común, además de encontrar aquellos que piensan que lástima que no vino el hermano para escuchar el mensaje, también encontramos hoy en día en muchas iglesias donde levantamos el estandarte de la verdad, personas que se sientan para aniquilar al predicador porque cometió un error o porque se fijó en el punto negro de la predicación y se olvida de todo lo demás que quizá el Señor sí pudo hablar. Y quiero decirle algo: aunque como iglesia sí debemos, oiga, y es nuestra obligación suya y la mía, aunque como iglesia sí debemos estar apercibidos de lo que se nos enseña, el punto es el espíritu que se tiene cuando escuchamos la palabra. El punto es el espíritu que se tiene cuando nos sentamos a escuchar la palabra. Si nos sentamos a escuchar la palabra, voy a mirar en qué cae el hermano y cuando termine el servicio, ¿cuál fue su espíritu? Pero si el espíritu de sentarse a escuchar la palabra es porque Dios va a hablar a nuestras vidas para edificación, para exhortación, para instrucción, gloria a Dios por eso. No sea que nos estemos encontrando con un fanático religioso legalista. Tercero y último punto, ya para cerrar, mis queridos hermanos. Dios siempre nos libra y nos da la tranquilidad en medio del fanatismo religioso. Dios siempre nos libra y nos da la tranquilidad en medio del fanatismo religioso.
versículo 31, parte B, hasta el versículo 36. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Note que se le avisó después. ¿Sí ve? Lo que veíamos al principio. Fanatismo religioso quiere usar siempre adeptos, aún pasando por encima del orden. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Note que Pablo no tenía fuerza ni para caminar, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Qué hermoso es ver aquí, aunque la escena es un poco dolorosa, cuando nos introducimos bien en ella y ver quizá la situación que estaba teniendo Pablo ahí, cómo estaría él de golpeado que no podía ni sostenerse. Pero qué hermoso es ver que Dios siempre tiene control en todo. Dios siempre tiene control en todo. Usa sus providencias para librar y traer tranquilidad a sus hijos. Y en este caso, Dios permitió que fueran las autoridades que Él mismo ha impuesto como providencia, porque no era el tiempo para Pablo. Porque Él le había dicho a Pablo que allí en Jerusalén no iba a morir, que iba a pasar situaciones duras, que iba a estar en riesgo, pero Él no iba a morir en Jerusalén. Y como el Señor, en control de todo, usa la providencia de las autoridades para que no pasara lo que los judíos ortodoxos sí querían que pasara en la vida de Pablo. Recordemos algo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Aquí vemos que el Señor permitió que el tribuno o comandante del templo fuera anunciado para guardar la vida de Pablo. Era tanta la euforia y el alboroto que había en el pueblo que todos a gran voz, aún después de que Pablo fuera rescatado por los oficiales, gritaban que muriera. Era tanto el alboroto. Pero Dios en su providencia usó la autoridad. Y Dios ha dado autoridad a los hombres para que nos sometamos a ellas, porque ellas traen orden. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Ellas traen orden. Ellas traen orden. Y en este caso fue así. La autoridad trajo orden. Y libraron a un hombre de ser asesinado inocentemente. Notemos que fue tanto el alboroto y la confusión que había allí en Jerusalén, que había allí en medio del pueblo, por medio de los argumentos falsos, que si usted y yo notamos lo que acabamos de leer, al final unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. No había claridad en lo que gritaban, no había claridad en lo que decían. Muestra de que el fanatismo religioso, por medio de sus mentiras, trajo insostenibilidad en sus argumentos. Todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso. A manera práctica quisiera decirle algo, ya para cerrar, mis queridos hermanos. Y es que así como Dios usó su providencia a través de la autoridad para que el apóstol Pablo no cayera en manos del fanatismo religioso para perder su vida, así el Señor
en su providencia también ha dejado a la iglesia la autoridad máxima. Óigame bien. Así el Señor ha dejado en su providencia para la iglesia la autoridad máxima para contrarrestar el fanatismo religioso. ¿Y cuál es esa autoridad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor en su providencia ha dejado como autoridad máxima la palabra del Señor para que se pueda contrarrestar todo aire o todo viento de fanatismo religioso legalista. Vimos algunas causas, vimos algunas características y vimos o estamos viendo cómo el Señor, aún en medio de todo eso, permite en su providencia herramientas para contrarrestar y librarnos del fanatismo religioso. A Pablo, o en la vida de Pablo, permitió la autoridad de los alguaciles del tribuno allí en medio del templo para que él no fuera asesinado. A la iglesia le ha dejado la escritura, la sola escritura, mi querido hermano, para que ni la iglesia caiga en fanatismo religioso y para que podamos enfrentar cuando somos acusados con mentiras, con falsedades, y cuando otros buscan adeptos para levantarse contra la verdadera iglesia y aniquilar. La sola escritura es la que ha dejado el Señor, es la autoridad máxima, y esta autoridad máxima solo usted y yo la podemos conocer a través de ¿quién? De Cristo. No podemos levantar el estandarte de la escritura, no podemos como iglesia decir que nosotros somos sola escritura cuando no hemos reconocido a Cristo. No podemos hablar de su palabra cuando no conocemos al Señor de la palabra. Sin Cristo no tenemos el buen conocimiento de la verdad. Sin Él no tenemos un buen discernimiento de la Escritura. Mis hermanos y amigos, quiero compartirle esto en esta mañana. La máxima autoridad para caer de ser atacados del fanatismo religioso o para caer en ser legalistas o fanáticos religiosos es Cristo. Y Cristo nos da luz en la sola Escritura. Es la palabra de Dios. La sola palabra de Dios, la que nos ayudará a seguir manteniéndonos firmes, la sola escritura. Así que cuando vengan acusaciones, no tema, iglesia, no tema. No deje que en su mente corra temor y quizá pensamientos de duda en donde usted pueda llegar a decir, ¿será que el lugar donde estoy es correcto? No tema, vaya a la Escritura, ahí encuentra la verdad, ahí se le dará la verdad. Si de todos los ejemplos que acabé de colocar en el primer bloque, de algunos de estos ejemplos, son acusaciones verdaderas o falsas. Como lo dije, se nos acusa de machistas. ¿A dónde podemos encontrar si una mujer puede pastorear una iglesia? Como lo dije, se nos acusa de que el domingo no le damos tiempo a la familia para compartir en familia, para recrearse. Sustentemos en la Escritura para que fue apartado este santo día del Señor. La sola y máxima autoridad es la Escritura, mis queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor ha dejado para que la iglesia no caiga en fanatismos religiosos, ni tampoco sienta temor de ser atacado por fanáticos religiosos. Que el Señor nos ayude y que podamos encontrar en Él paz, descanso, reposo y ánimo cada día, mi querida iglesia, ánimo cada día. Porque ¿quién dijo que el camino de la fe era fácil? Nadie.
Vamos a orar.